Bueno, bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a utilizar Aspire. Yo aquí, por ejemplo, tengo la versión 9.5. No recuerdo cuál fue la versión que les compartí a ustedes o cuáles instalaron. No sé si... Es la 9.5. Sí, también. Ok. Sí. Bueno, entonces, este software Aspire es uno de los mejores softwares que yo he visto y que son muy intuitivos, muy fáciles de utilizar para efectos de grabado en CNC o de los cortes en CNC, tanto para equipos de dos ejes, perdón, de tres ejes, como para equipos de tipo torno. Entonces, la forma de utilizarlo pues, es una combinación de un Lazy Cam y de un Inkscape o de un Corel. Entonces, en este caso, pues la diferencia es de que desde el principio determinas tú qué características tiene o va a tener tu trabajo final y la pieza que vas a fabricar. Entonces Ujú. siempre se comienza por crear un archivo nuevo y desde aquí indicarle el área de trabajo, como el material que vas a utilizar. Entonces aquí nosotros indicamos si el trabajo va a ser por un solo lado del material, aquí está, de un simple lado, del doble lado, es decir, por enfrente y por atrás, para cuando vamos a hacer un grabado a la cara contraria. Y la otra es cuando vamos a usar un equipo CNC de tipo torno, es decir, que va a ser una pieza rotativa. La forma en la que nos muestra aquí la pieza va a ser plana, aunque nosotros estemos eligiendo aquí que va a ser rotativa, nos muestra la forma plana. Es decir, por ejemplo, si yo en este dibujara una línea, por ejemplo, de aquí hasta aquí, lo que haría sería que en la pieza redonda de ese tamaño, pues la giraría y empezaría en el cilindro, en esta parte, y terminaría en Ujú. el cilindro del otro lado, ¿no? Hasta este lado. Entonces, eh, entonces aquí lo primero que hace uno es determinar las características, ¿no? del grabado. Entonces tiene uno que indicar si el grabado va a ser en una sola cara, en este caso lo voy a hacer así. Y indicamos también el tamaño del material que vamos a utilizar. Por ejemplo, ahorita está en pulgadas, aunque bueno, aquí trae la opción para indicar pulgadas o milímetros. Voy a indicar esta medida de 10 en el eje X y 6 en el eje Y. Y el espesor de mi material vale la pena que desde el principio lo indiquemos porque cuando calculamos el corte o cuando se hace el cálculo de la profundidad, eh, si nosotros indicamos correctamente el grosor del material, pues Aspire nos ayuda a que el cálculo sea de la mejor manera y evitar riesgos de poder pegarle a la bancada o a la máquina, ¿no? Ujú. Entonces, desde aquí nosotros indicamos, por ejemplo, si voy a utilizar un material de 1 pulgada de grueso, pues bueno, ahí le indico la pulgada. Y bueno, acá nosotros indicamos si nuestro cero de, de trabajo va a ser en la superficie del material que vamos a utilizar o va a ser en la bancada, ¿sí? Es decir, en la base de nuestra máquina. Generalmente, y bueno, pero esto también es cuestión de costumbre, pero Ujú. lo mejor para tener movimientos libres al momento de posicionar nuestra herramienta sería utilizar la parte superior del material, que esa la considere como el cero. Y ya cuando nosotros vayamos a indicar profundidades, pues todas las profundidades van a ir hacia negativo en el eje Z. Si nosotros lo definiéramos en la bancada, todos nuestros movimientos en el eje Z irían hacia positivo, ¿sí? Pero bueno, te digo, eso es cuestión de costumbre, ¿no? De cómo se acostumbra uno en el equipo. Y también pues hay que indicar en dónde va a estar nuestro origen, dónde vamos a definir el cero.
en qué parte de nuestra pieza, aquí nos representa, pudiera ser hacia el centro, pudiera ser hacia una de las esquinas, y eso obviamente pues tiene que ver a lo mejor con el acceso que nosotros tenemos a la máquina o al tipo de máquina que tenemos. A lo mejor la forma más fácil para nosotros quedaría al frente, ¿no? A lo mejor tenemos más fácil el acceso en la máquina, o a lo mejor en alguna ocasión, según el diseño, pues nos valdría definirlo en el centro. A lo mejor tu diseño te va a permitir o lo vas a poder hacer para diferentes materiales, entonces quieres que los materiales van a ser o las piezas van a ser de diferentes tamaños, pero quieres que los grabados vayan partiendo desde el centro para poder ubicarlos mejor, entonces también podría ser que en algún momento los necesites así, pero la idea es que lo importante aquí es que recuerdes en dónde definiste la posición del cero para que cuando lleves tu archivo ya a la máquina, en la máquina definas el cero en esa ubicación, porque si no, pues obviamente, si tú lo hubieras dejado en esta parte y cuando vas a la máquina defines el cero en la esquina inferior, pues lo que ocurriría es que se desplazaría de esta esquina hacia adelante, ¿no? Hacia la derecha y hacia atrás, y obviamente pues estaría fuera del material. Lo ideal o lo importante es recordar en dónde lo definiste y de esa misma manera pues definirlo en la máquina. Ujú. Y la otra sería, al final, ya de las últimas cosas, es determinar más o menos cómo quieres que haga la simulación o la resolución de tu muestra. Esto tiene que ver, pues, es para la simulación antes de hacer el corte. Entonces, entre más, bueno, si lo dejas así en estándar, pues va a ser más rápida la simulación, o cuando es algo muy complejo, si lo pones donde dice muy alto, pues se tardaría mucho en hacer la simulación. Pero obviamente eso tiene que ver pues con el equipo también que estás utilizando. Aunque este software se supone que por las características que tiene, como son vectores, líneas y no son tanto gráficos complejos, todo lo maneja pues por líneas, no es muy pesado para el equipo. Es decir, puede correr en equipos con características muy básicas. Entonces, no debería haber tanto problema con equipos nuevos, pues, recientes. Y la otra Ujú. sería, pues, cómo quieres que te muestre la simulación, en qué material. O sea, si tú estás haciendo un diseño que vas a cortar, por ejemplo, o vas a maquinar en un aluminio, pues a lo mejor valdría la pena que la simulación te la mostrara como si fuera un aluminio. Entonces, aquí están los materiales, los predeterminados que pudieras elegir. Por ejemplo, aquí están, si te fijas, en los metales. Aquí están, por ejemplo, bronces, están plateados, si te fijas, para los casos de aluminio, está acero, dorados, por ejemplo, en fin. Y bueno, hay otro tipo de materiales. En la parte de arriba están los que son las maderas, de lo más común. Por aquí está cedros, cerezos, MDFs, etcétera. Y acá, por ejemplo, están en misceláneos, pues están los plásticos y algunas otras cosas, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, para cuando vas a grabar en algunos tipos de piedras, pues aquí están también algunos de los modelitos. Yo, por ejemplo, voy a hacer una simulación aquí, pues de la más común, en un MDF, un material suave. Y bueno, ya una vez que determinaste todas las características del material, pues ya cuando lo pones a aceptar, ya está disponible para que empieces a hacer el diseño de lo que quieres cortar o lo que quieres simular. Entonces, este software, a diferencia de Corel, en el caso de Corel, aquí lo voy a abrir. Cuando nosotros hacemos en Corel un elemento, por ejemplo, lo dibujamos y ya cuando está dibujado ahí, podemos venir y cambiar las características, ¿no? Acá está, por ejemplo, el ancho, el alto y también la unidad de medida en la que vamos a estar trabajando, pulgadas, milímetros o así. Pero generalmente lo hace después. En el caso de Aspire,
Cuando nosotros dibujamos un elemento, por ejemplo, si vamos a dibujar un cuadrado, desde el principio, incluso antes de trazarlo, desde el principio nosotros podemos indicar aquí las características. Es decir, viéndolo desde el punto de vista ya de diseño de piezas que van a tener cierta precisión, pues podríamos hacerlo de manera libre, agarrar y trazar así de manera libre en un lugar así específico, a mano alzada, pero también podríamos ser más concretos y desde acá, no dibujar de manera libre, sino más bien desde acá, indicar las características desde el principio. Es decir, cuánto quiero que mida el objeto, en ancho, en alto, y en qué posición lo quiero en relación a la pieza. Voy a poner un ejemplo, voy a cerrar este y voy a suponer, voy a borrar este elemento, voy a suponer que esta pieza o que este material, pues bueno, es una pieza que le voy a hacer unos agujeros de cierta medida y en cierta posición. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un agujero aquí en la esquina, pero lo voy a poner de separación a 1 pulgada. Entonces, va a ser un agujero, es decir, un círculo, y entonces tengo que indicarle en dónde va a ser el punto central del, este, del agujero. Si voy a indicar la medida en radio o en diámetro, entonces dije que lo voy a poner aquí, por ejemplo, el centro del agujero lo voy a poner a 1 pulgada de distancia de aquí, de este extremo, y a 1 pulgada de distancia de aquí. Y lo voy a hacer de media pulgada de diámetro. Entonces, desde aquí indicamos el diámetro, que sería de media pulgada, 0.5, y tengo que indicarle en el eje X dónde quedaría y en el eje Y dónde quedaría. Se supone que mi cero es esta esquina, ¿sí? Aquí es cero. Si yo me voy desplazando para acá, por ejemplo, para acá arriba, Y, si te fijas, va a 4 y termina en 6, que fue la medida que yo puse. Y de aquí hacia la derecha, X se va desplazando y termina pues en 10, que es la medida. Entonces yo lo quiero aquí, por aquí en esta parte. Entonces tengo que indicarle la posición a 1 pulgada de acá y a 1 pulgada de acá. Entonces si se supone que en el eje Y aquí es 6, entonces tendría que ser pues en 5, es decir, aquí en Y tendría que ser en 5, y en X, como lo quiero 1 pulgada adelante para acá, tendría que ser en 1 pulgada, ¿sí? 1 pulgada y 5 en Y. Y entonces ya le pongo aquí crear. Y ahí genera el objeto, ¿sí? El elemento con la precisión que yo necesito. Y si voy a ponerle los 4 elementos, pues entonces habría que poner uno aquí. Entonces el siguiente sería con el mismo diámetro, pero sería en X 1 y Y 1. Y lo vamos a crear, ¿no? Ahí está. Y lo mismo vamos a crear los otros acá. Entonces el siguiente sería en X 9 Y 1, que sería este. Y el otro sería en X 9 Y 5. Crear. Y ya, están exactamente ubicados a la misma distancia desde los extremos de mi material, eh, y ya no los dibujé yo de manera libre, sino ya son elementos que tienen la precisión que se requiere y ya se pueden calcular. Entonces, con eso voy a, por ejemplo, cerrar, y ahora voy a hacer el maquinado de estos elementos, de tal manera de que el agujero quede de media pulgada, perdón, sí, de media pulgada en el interior, exactamente de media pulgada. Entonces, lo que hacemos para hacer ese corte, o la simulación y el cálculo de esos cortes, pues en este caso sería, como los 4 van a tener las mismas características, entonces podemos seleccionar los 4 juntos, y acá donde están las trayectorias de las herramientas, vamos a utilizar la herramienta de perfil. Entonces utilizamos esta herramienta de perfil
y OK. Entonces aquí en la herramienta de perfil vamos a indicar que vamos a hacer un corte que va a atravesar todo el material, que es 1 pulgada de profundidad. Entonces, ¿desde dónde vamos a empezar? Desde 0,0, que es la superficie del material, y vamos a terminar en 1 pulgada de profundidad. Ahora, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Esto es importante, indicar qué herramienta y qué grosor tiene la herramienta que vamos a usar para hacer este agujero. Entonces, aquí en seleccionar, nosotros vamos y se supone que aquí están de las herramientas más comunes que podemos nosotros llegar a usar, aunque por ejemplo aquí de herramientas rectas, es decir, que tienen estas características, que es una herramienta recta en la punta, están pues de las más comunes. Aquí está 1/8, 1/4 y media pulgada. Pero por ejemplo, si yo en mi equipo llego a utilizar herramientas, por ejemplo, de un 16avo, de un 32avo o de 1 pulgada, por ejemplo, de diferentes características, lo que puedo hacer es crearle más herramientas, y aquí tengo las opciones: nueva herramienta. Entonces yo elijo nueva herramienta y le digo de qué tipo va a ser tipo recta, por ejemplo, qué características va a tener, y aquí está, por ejemplo, si voy a crear una herramienta de 1 pulgada, ahí le pongo 1 pulgada, cuál es la profundidad de pasada máxima para esa herramienta. Pues bueno, es una herramienta bastante gruesa, y si yo voy a trabajar con MDFs, pues fácil, a lo mejor la profundidad de pasada pues puede ser de 1/4 de pulgada, entonces no habría ningún problema si la profundidad de pasada sería de 0.25, y la velocidad a la que quiero que se configure de manera predeterminada el usillo y algunas otras características, y le pongo aplicar, y entonces ya acabo de crear una nueva herramienta, aquí está, de 1 pulgada, y la voy a poder seleccionar cuando yo quiera para hacer mis maquinados. Y de la misma manera de otros tipos de herramientas, eh, aquí están los de la punta redondeada, por ejemplo, las herramientas en B, aquí están también. Si hubiera alguna herramienta en B distinta a estas características, es decir, de 60 grados, de 90, de 0.25, de media pulgada, de 1.25, por ejemplo, si hubiera una distinta, también la puedo crear. Y así, hay varias herramientas que tienen incluso formas distintas que yo puedo ir generando, ¿no? Puedo ir creando. Están entonces aquí las herramientas, por ejemplo, estas que tienen esta forma distinta, que son herramientas pues de las más comunes que pudiera llegar uno a ocupar en por ejemplo, este tipo de herramienta para grabado, que es como una V también, pero angosta. Entonces, de este tipo de herramientas también pudiera uno generar otras que pudiera uno llegar a necesitar. Entonces, por ejemplo, ahorita el cálculo del corte que voy a hacer para estos agujeros, como son de media pulgada, voy a utilizar una herramienta pues más delgada que media pulgada. Entonces voy a utilizar una herramienta, por ejemplo, de 1/4 de pulgada. Ahí está, 1/4 de pulgada. Le pongo a aceptar, y ahora acá en el mecanizado tengo que indicar por dónde quiero que pase la herramienta en relación al dibujo. El dibujo está exactamente en el lugar que quiero el agujerito, y necesito que el agujerito quede exactamente de media pulgada. Entonces, si yo lo dejo que la herramienta pase por fuera, entonces lo que ocurriría sería que 1/4 de pulgada por fuera de la línea pasaría la herramienta. Entonces, si el diámetro es de media pulgada y va a pasar una herramienta de 1/4, quedaría entonces el agujero de 1 pulgada, porque aumentaría 1/4 para acá y 1/4 para acá. Entonces al final la herramienta o el agujero quedaría de 1 pulgada. Entonces necesito asegurarme de que la herramienta pase no sobre la línea, porque entonces el 1/4 de pulgada se distribuye un octavo hacia acá, hacia adentro, y un octavo hacia afuera. Entonces el agujerito quedaría de 0.75.
lo que necesito es que quede exactamente a media pulgada, entonces necesito que la herramienta pase por dentro de la línea para que quede exactamente de media pulgada, ¿sí? Entonces, también esta parte de la compensación de holgura me permitiría que, por ejemplo, si quiero que, por ejemplo, si hago el agujero exactamente así como está, de media pulgada, y la Ujú, herramienta pasa exactamente por adentro, y voy a meter un cortador, perdón, un tornillo de media pulgada, entonces seguramente va a entrar muy ajustado o no va a entrar. Entonces ujú. necesito una compensación o una holgura. Entonces aquí le puedo decir cuánto va a ser la compensación, cuánto quiero que tenga de holgura para poder colocar a lo mejor el tornillo, ¿no?, que va a entrar ahí. A lo mejor tal vez, no sé, una milésima o algo. El chiste es de que no entre apretado, pues que pueda entrar libremente. Entonces, para eso se utiliza esta opción de la compensación de la holgura. Y más acá abajo, bueno, estos son lo básico, ¿no?, para el corte. Y luego más acá abajo hay otros elementos para cuando uno quiere, haz de cuenta, si vas a hacer un corte y se va a desprender, o prácticamente se va a desprender, pues una parte del material, entonces con esto de añadir pestañas a los trayectos, te permite crear como pequeñas cejitas para que mantenga pegado el material y no se desprenda, para que no estorbe al momento del corte. Pero eso obviamente pues depende del maquinado que quieras hacer. Pero bueno, principalmente lo que se necesita hacer aquí para este tipo de trabajo, para hacer el agujerito, es desde dónde voy a empezar, a dónde va a terminar, a una pulgada de profundidad, qué herramienta voy a utilizar. En este caso, por ejemplo, como es una pulgada de profundidad, aquí de manera predeterminada lo manda a 8 pasadas, pero es por la configuración de la herramienta. Pero yo podría hacer, por ejemplo, si es un material suave, en lugar de que le dé 8 pasadas, puedo aquí indicar, editar las pasadas y, por ejemplo, indicar que en lugar de 8 pasadas, que el agujero final lo haga, por ejemplo, en 4 pasadas. La primera a un cuarto de profundidad, la segunda a medio y así. Y ya, aceptar. Entonces ya con eso indicamos que los cortes va a ser en 4 pasadas. Y con eso es básico, es lo elemental para poder hacer los agujeros para los tornillos. Por ejemplo, si le voy a poner al nombre del mecanizado, le pongo aquí calcular, y entonces, bueno, desde aquí ya podemos hacer la simulación. Aquí, como vemos, ya es un MDF, ya aquí dice qué es lo que va a hacer, y con esto yo ejecuto una simulación. En este caso, pues lo hizo pues bastante rápido, pero lo que haría la CNC, es que tengo una computadora súper rápida, no es tanto, pero es una simulación rápida. Pero aquí ya vemos qué es lo que haría. De alguna manera nos pasaría la herramienta y haría estos cortes. Entonces, la ventaja, por ejemplo, si comparamos este software con LazyCam, pues no, hombre, hay una enorme diferencia, ¿no? Una enorme Sí. diferencia, porque la precisión, sobre todo al momento de elegir las herramientas y las formas en las que va a ser el corte, es lo que hace a este software precisamente poderoso, porque aquí ya no hay pierde, porque desde el principio tú consideras exactamente qué equipo vas a usar, qué herramienta va a tener, de qué grosor, y con eso logras que tu pieza o la fabricación de tu pieza quede exactamente como lo necesitas. Entonces, una vez que haces esto, que haces el cálculo y que obviamente tienes la simulación, para generar el código G, lo que haces ahora es que aquí mismo en esta ventana, con este botón que está aquí, que dice guardar trayectoria de la herramienta,
con este botoncito ya generas el código G. Lo que tienes que hacer aquí es elegir el postprocesador. Este software pues tiene la característica de que te permite generar códigos G para equipos de marca. Aquí están los equipos de marca. Por ejemplo, si tú tienes equipos de marca CNC Shark, si tienes equipos, por ejemplo, acá están los Pavor, uno de los comunes, por aquí incluso hay equipos Laguna, Legacy, están equipos Oliver, en fin. Entonces, si lo que estamos haciendo nosotros, o la simulación, o el corte, lo vamos a hacer en un equipo de estos, pues prácticamente lo que tendríamos que hacer sería nada más seleccionar el equipo y el modelo en el equipo que lo vamos a fabricar, y ya las características, es decir, al generar el código G, pues lo generaría propiamente para ese equipo. Pero también tenemos la opción de que, pues si no sabemos exactamente qué equipo vamos a utilizar, pues podemos utilizar postprocesadores Ujú. genéricos, como son estos. Por ejemplo, este que dice AXYZ son equipos de 3 o 4 ejes y con ciertas características. Por ejemplo, eh, este es un equipo o un postprocesador genérico en donde el código que genera para caso de círculos y cosas así, pues lo genera usando códigos G02, G03, y hay otros que lo hacen tipo así como LazyCam, que lo hace como si fueran puntos, o sea, hace el círculo o el arco, pero como si fueran puntos con códigos G01. Entonces estos son de los más comunes. Por ejemplo, este AXYZ, ATC, son de los más compatibles con diferentes equipos. ¿Y el Eh, que tiene en el TEC, profe? el que tenemos aquí en el TEC es un Intel TEC. La marca del equipo no aparece aquí en estos equipos, pero el postprocesador que utilizamos y que más se adapta es este que dice AXYZ ATC ARCS. Entonces seleccionamos este y seleccionamos el código del que vamos a generar el código G, y ya, guardar trayectoria de herramienta. Nos genera un archivo de tipo .nc. Por ejemplo, este se va a quedar aquí en descargas. Lo voy a llamar tornillos, guardar, y ya está listo el archivo .nc. Lo puedo abrir, por ejemplo, aquí en Match. Aquí le pongo cargar. Está dijimos en descargas. A ver, es de tipo NC. Es este. Aquí está. Entonces, este es el código G que generó. Y bueno, este ya lo podemos aquí. En este caso, si te fijas, eh, este software, bueno, el código que generó, aquí hay un código que Match 3 no reconoce, que es este de 2 puntos. Ese es como el nombre del programa que le genera. Entonces, si yo, bueno, vengo aquí y edito para casos de simulación y le borro ese código y le guardo los cambios, ahí está, ahora sí. Entonces, bueno, aquí sí, ahora sí ya puedo simularlo. Ahí está. Bueno, voy a detenerlo, voy a regresar todo a cero. Voy a regresar todo a cero, voy a regresar el programa y lo voy a ejecutar. Y entonces ahí está. Ese es un desplazamiento, son desplazamientos rápidos que hace. Aquí la simulación pues, se va a tardar un poquito por la ubicación original, pero eh, aquí, bueno, no sé si en tu pantalla se alcanza a ver la simulación. A lo mejor no, porque está muy pequeñitita.
Déjame ver si No, me no, va. no. Sí, queda muy, muy lejos. Ajá. Pero bueno, no sé si ahí a esa escala ya se alcanza a ver. Ahí, por ejemplo, ya va ahora sí el desplazamiento rápido hasta donde se va a ubicar para hacer el primer corte. Ahí está bajando la primera pasada, segunda pasada, tercera pasada, cuarta pasada para perforar el primer agujero. Luego hace otro desplazamiento y ahí va, ahora sí, primera pasada, segunda pasada, tercera, cuarta y ahí va. Y ahí va al siguiente, una pasada, dos, y así. Entonces, eh, si nosotros tuviéramos un equipo CNC que opera con Match 3 o como el caso de aquí de la escuela Unintel Tech, eh, este, este postprocesador es adecuado para poder hacer los códigos G que se pueden ejecutar en ese equipo. Entonces, eh, y bueno, si te fijas, el generar o el hacer este tipo de cosas utilizando aquí Spire es realmente muy, muy sencillo, ¿no? Muy fácil. Y esto es pues a esto se le llama perfilados. Es cuando vamos a hacer cortes basados en una, en un vector, en una línea Sí. y que la herramienta siga a esa línea. Esa es la idea del perfilado. Porque, bueno, aquí en Aspire se pueden hacer pues muchas cosas. Una es el perfilado, que es el que sigue una línea, el que sigue el vector. Hay otras, por ejemplo, el caso del cajeado, que lo que hace es retirar el material que está dentro de un elemento cerrado, eh, y se utiliza pues tanto para hacer, eh, como su nombre lo dice, cajas, también como para retirar material. A veces, por ejemplo, el trabajo que vamos a hacer pues requiere restarle material a una pieza, entonces se puede hacer con esa opción de cajeado. Pero bueno, esto lo vamos a hacer en otro, en otro momento. La idea Un, ahorita, sí, dime. un ejercicio para esa opción podría ser un tangram. Ajá, exacto. Sí. Sí, y ese sería el que corta pieza por pieza, ¿no? Sí. Entonces, sí, exactamente. O sea, la idea es de que con esta de perfil lo que hace es seguir simplemente las líneas, ¿no?, que nosotros indicamos. Bueno, voy a detener la grabación para poder cargar el video de esta parte, y ahorita le seguimos.